El primer concepto que se va a definir es que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida, en diferentes contextos, ya sea empresarial, laboral, económico, familiar, personal, social, y potenciándola utilizando herramientas metodológicas cuantitativas para que la toma de decisión sea la más idónea. En las políticas públicas, la toma de decisión consiste básicamente en elegir una opción entre varias disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial que afecta a una sociedad, aun cuando no se evidencie un conflicto latente. La toma de decisiones en políticas públicas se divide en varias etapas. La primera etapa se llama identificación del problema. Los problemas políticos se corresponden con los diferentes acontecimientos o hechos de una sociedad políticamente organizada. Tales problemas pueden llegar a ser de dos tipos: problemas políticos coyunturales o problemas políticos estructurales. La identificación y determinación de tales problemáticas políticas se relaciona directamente con la identificación y determinación de los diferentes intereses y demandas que dinaminan la sociedad. La segunda etapa consiste en la construcción de la agenda política. Una vez identificadas las problemáticas políticas, estas deberán ser inscritas en la agenda política para iniciar su tratamiento y posterior institucionalización. Esta dinámica de construcción de la agenda comienza a evidenciar las pugnas de interés entre los diferentes grupos o actores. Las asimetrías de poder saltan a la vista y muchos grupos y actores que participaron en la primera fase, en esta simplemente pierden visibilidad en la escena política. Sin embargo, tales grupos o actores marginados pueden seguir acompañando el proceso e incluso pueden llegar a ser muy importantes para etapas posteriores, donde la legitimación sea la variable clave. La tercera etapa, priorización de la agenda política, tiene que ver con la identificación del problema a tratar. Una vez se ha realizado el ejercicio de construcción de la agenda, esta deberá ser priorizada, pues recordemos que debido a la escasez de recursos y a la falta de voluntad política, entre otras, todos los problemas inscritos en la agenda política no son tratados o resueltos para diferentes políticas públicas. La priorización de la agenda política deberá corresponderse con la determinación de las problemáticas más urgentes, indistintamente si son problemas coyunturales o estructurales. La priorización responde a la lógica de la racionalidad política, donde los diferentes actores, los cuales se van reduciendo a medida que avanza el proceso de toma de decisiones políticas, intentan por todos los medios posibles la agenda de sus respectivos intereses. El cuarto aspecto del proceso corresponde a la determinación de la problemática política a solucionar. Esta cuarta fase o etapa del proceso tiene que ver con la variable clave para el mismo, la legitimidad. En esta fase aparecen grupos o actores marginados hasta entonces. En este momento del proceso, los actores marginados son fundamentales para legitimar la determinación de la problemática política a solucionar. Estos actores se presentan de manera positiva a legitimar el proceso, pero también pueden presentar de manera impositiva a ejercer mecanismos de presión sobre dicha política. En quinto lugar, se nos presenta la formulación de la agenda de las políticas públicas, que consiste en atender a problemáticas seleccionadas como susceptibles de tratamiento. Esta formulación va a estar sujeta al ya mencionados ciclos de las políticas públicas. En este punto del proceso aparecen las limitaciones y presiones propias de la razón humana. En este sentido, no se podrán formular un número infinito de posibles políticas públicas, por el contrario, se construirán solo aquellas que llenen las expectativas y aspiraciones de los interesados y que respondan a los límites de la razón ya explicitados. En sexto lugar aparece la evaluación de las políticas públicas formuladas. La naturaleza de este tipo de evaluación es antes de su aplicación. Para llevarla a cabo se necesita de un grupo de expertos que determinen la conveniencia, viabilidad y los impactos esperados de cada una de las alternativas de la política pública formulada. Pueden participar en esta etapa el público interesado, opinión pública, los políticos y los expertos, para así garantizar la actividad pragmática participativa. La séptima etapa tiene que ver con la implementación de una de las alternativas determinadas como elegibles. Esta es quizás la etapa más relevante de todo el proceso, ya que la decisión a tomar es bastante compleja. Elegir entre tres alternativas lo suficientemente coherente es algo difícil de realizar. Sin embargo, hay que determinar una de ellas para llevar a cabo su implementación. Aquí hay que anotar
que es posible que se determine la implementación de una alternativa no contemplada hasta el momento. Esta política se le denomina política pública emergente. Como cada etapa se nos presenta el seguimiento de la política pública implementada, pretendiendo realizar una evaluación constante de la política. En este proceso se determinará en el terreno qué objetivos y metas han sido alcanzados por las políticas públicas y a su vez qué impacto han logrado sobre la población objetivo. En relación a la problemática política evidencia inicialmente, las conclusiones que se obtengan en este momento del proceso serán determinantes para la última etapa. Finalmente, y tomando en cuenta los resultados de la octava etapa, aparece la fase de reajuste o terminación. La retroalimentación obtenida en el seguimiento realizado será el soporte para esta última instancia. Es necesario considerar tres opciones: continuar con la política pública, reajustar o terminar. La primera depende del éxito y logros positivos que se alcancen. La segunda depende de la posibilidad que exista de corregir sobre la marcha todos aquellos desajustes observados. Y la tercera y más costosa depende del fracaso obtenido por la puesta en marcha de la política pública.